Segunda de Corintios capítulo 4. Poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 4. Poderoso Dios. A Dios la bondad de la gloria y toda la honra. Porque ella ha sido la pastora que daba la conferencia esta mañana, decía que este es nuestro de aquí. Yo realmente puedo decir que este es mi de aquí de hoy. Porque estábamos aquí la semana pasada por gracia y misericordia de Jesucristo. Nos gozamos de manera especial con la juventud. Pero créame que al llegar a mi casa se levantó la guerra. Créame que al llegar a mi casa se levantó la oposición. Créame que aleluya, al llegar, porque después de cada victoria, aleluya, se levanta el enemigo. Pero dice la palabra que aunque se levante como río, ya Jehová ha establecido bandera de victoria. Y aunque me gocé la semana pasada, hoy vengo a desquitarme de lo que el diablo me hizo en la semana. Porque he venido a decirle que me empujaste con violencia para que cayese. Veniste con todo para que no llegase. Pero una vez abierto el camino, no tengo por qué detenerme. Pero gozamos con esa palabra esta mañana. Poderoso Dios, y qué lindo poder llegar a un lugar donde hay libertad del Espíritu. Qué lindo poder predicar en un lugar donde hay libertad del Espíritu. Porque créeme, amado, que no en todo lugar hay libertad del Espíritu. Aleluya, pero qué bueno cuando hay un pueblo que ha preparado el ambiente para la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 4 lo tenemos, amados. Considerando el versículo 17. Segunda de Corintios 4, 17. Lea así la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Porque esta leve tribulación momentánea, tres factores. Leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Padre que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, porque vencer el capítulo nos ha ayudado. Señor, nos disponemos a predicar tu palabra en esta tarde tal como tú nos has dado. No te pido que me quites, sino sea tu Espíritu Santo a través de mis labios, hablando y ministrando a la necesidad de este pueblo, Señor amado, y hablando y ministrando, Señor, a lo que tu Espíritu quiere hablarnos en este día. Que tu palabra sea como la lluvia y la nieve que desciende de los cielos, que riega la tierra y la hace germinar. Que así sea tu palabra, que no torne atrás vacía sin cumplir primero el propósito por el cual ha de ser enviada en esta tarde. Yo vengo a cargar junto a este pueblo, que darte la gloria de principio a fin, porque solo tú te la mereces, amado mío. En el nombre de Jesús. Amén. Dígame a su nombre. Puede tomar asiento, iglesia. Quisiera predicar en esta tarde sobre el tema el precio del peso. El precio del peso, porque hablamos de la palabra, dice que la leve tribulación momentánea produce un gran peso, pero ese gran peso tiene un gran precio. Gloria al Señor. Y estamos viviendo en unos tiempos donde el evangelio, la iglesia de Jesucristo, lamentablemente, y cuando hablo de iglesia de Jesucristo, estoy hablando a nivel mundial, está tomando el evangelio como cosa liviana, está tomando el evangelio del Señor, aleluya, y
nosotros. Es que se parecían a nosotros, sí se parecían. Es que adoraban como nosotros, sí lo adoraban. Es que predicaban como nosotros, sí predicaban. Pero no eran de nosotros. ¿Por qué yo sé que no eran de nosotros? Porque si hubiesen sido de nosotros, estuvieran aquí todavía. Porque cuando hay compromiso con Dios, aunque a mí no me guste lo que se está moviendo en la iglesia, yo no le sirvo al pastor, yo le sirvo a Dios. Cuando yo tengo un compromiso con Dios, aunque a mí no me guste el mensaje de la pastora, y aunque a mí no me guste el grito ese de la pastora Norma, porque muchos me molestan que ese grito de... ¿Usted cree que eso a mí me va a intimidar de yo no gritar? ¿Usted se cree que a mí me va a impedir de yo adorar? ¿Usted se cree? Porque si yo me dejo llevar por todo lo que yo veo, yo no predico. Pero yo no vine aquí a lucir a nadie como yo predico. Yo no vine a lucir a nadie como yo canto. Yo no vine a comprobarle a nadie nada. Yo vine porque yo tengo un compromiso con Dios. Con Dios. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Pero era necesario que salieran para que se manifestase. Y cuando hablo de manifestación, hablo de que todo el mundo pueda ver quiénes son los de nosotros y quiénes no son los de nosotros. Hoy día se predica un mensaje de estimulación. Dios te ama. Muchos predican, Dios te ama tal como tú eres. Ok, Dios te ama tal como tú eres. Pero no te puedes quedar como eres. Porque dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios tal vez te ama, aleluya, como tú eres. Pero requiere de que una vez entres en Él hay una transformación. El problema es que no queremos pagar el precio. Muchos predican un mensaje de amor para que la gente no se ofenda. ¿Y sabe cuál es la justificación de la gente hoy en día? Tú no me puedes juzgar, el único que me puede juzgar es Dios. ¿Usted está seguro que usted quiere que Dios se lo juzgue? Cuando usted me dice que el único que me puede juzgar es Dios, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando hablo del verbo, hablo de palabra. O sea, si usted me dice que el único que te puede juzgar es Dios, pues también yo te voy a juzgar por la palabra. El único que me puede juzgar es Dios, pero cuando tú le metes palabras, se enoja.
porque los vemos que están chichichija feliz, todo le va bien. Sí, pero dale, mi mamá siempre decía que le dé tiempo al tiempo. Dale el tiempo al tiempo, porque ahora pueden estar festejando. Ahora puedo. Proverbios dice que su calamidad vendrá de repente. En el momento que ellos menos se lo esperen, entonces vendrá su calamidad. Dice más Proverbio, dice que no habrá remedio para ellos. Ahora digo yo, como digo Jesucristo, que quieres escuchar bien. Pero un Pablo que aunque Pablo era explosivo, aunque Pablo tenía un carácter volátil, Pablo también tenía, aleluya, y decía, ¿dónde voy a ir si solamente aquí está la palabra de una idiota? Aleluya, aleluya, el precio del peso, ya te dije lo que significa precio, es el esfuerzo que se necesita para llevar a cabo una misión, pero el peso es una carga o una responsabilidad. Cuando te hablo de un peso, te hablo de una carga o una responsabilidad. Y cuando te hablo de responsabilidad, estoy hablando de cumplir las obligaciones para realizar algo, ser cuidadoso, pero cumplir las obligaciones en realizar algo. Y cuando te hablo de obligación, significa que lo tengo que hacer quiera o no quiera, significa que lo tengo que hacer guste o no guste, porque es mi obligación. Pero responsabilidad también significa asumir las consecuencias de nuestras acciones, sean positivas o sean negativas. Y es donde muchos de nosotros nos colgamos, porque aceptar las consecuencias de mis acciones, cuando se trata de una situación negativa, podemos ver desde el principio en el Edén, Dios le dio responsabilidad al hombre. ¿Cuál era la responsabilidad del hombre? De labrar la tierra y de guardarla. Pero junto con esa responsabilidad vino una obligación. ¿Cuál era la obligación que Dios le dio a Adán? Al que recibió la palabra: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol que está en el medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día en que comieres de él ciertamente morirás. El hombre no pudo cumplir con esta responsabilidad. Y esta mañana se hablaba de que cuando el hombre comió del fruto, entró el pecado. Porque a él le fue dada la responsabilidad. El problema es que a veces quiero coger la responsabilidad que me dieron a mí y sacársela al otro. Y decir, la culpa no es de más nadie, porque la responsabilidad fue dada a mí. Y si a mí fue dada la responsabilidad, no importa lo que hagan los demás a mi alrededor, yo tengo que cumplir, aunque los demás no cumplan. Entonces el hombre no pudo cumplir con la responsabilidad que Dios le dio. Dios tuvo que intervenir en su plan divino. ¿Y sabe cuál fue la intervención de Dios? Me encanta esa palabra, intervención, la iglesia lo sabe. ¿Sabe cuál fue la intervención de Dios? No fue quitarle la responsabilidad. No fue decir, no pudiste cumplir la responsabilidad, te la voy a quitar. Se la doblegó. No pudiste cumplir esta responsabilidad, pues ahora te la voy a doblegar. Antes ibas a labrar la tierra y te iba a dar fruto, pero ahora con el sudor de tu frente tienes que trabajar, porque ahora la tierra va a dar
nosotros. Fast forward, llegamos al libro de Éxodos, donde Dios levanta a un hombre llamado Moisés. Un hombre, y no voy a entrar mucho en el llamado de Moisés. Aleluya. Lo hablamos la semana pasada con la juventud. Pero Moisés, Dios lo llama como el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Después hablamos de que Dios lo llevó al desierto para que celebrase fiesta en el desierto. Una vez en el desierto, Dios le da una responsabilidad a Moisés. Ya tenía la responsabilidad de libertar al pueblo de la esclavitud, pero ahora Dios le da una responsabilidad aún mayor estando en el desierto, estando en el lugar donde yo pienso que me voy a morir y me voy a desmayar y hasta aquí llegó mi final. Ahí es donde Dios se antoja muchas veces de poner algo en nuestra mano. Y la responsabilidad de Moisés en el desierto era de levantar un tabernáculo. La responsabilidad de Moisés en el desierto era, aleluya, de hacer un tabernáculo, y para este tabernáculo Dios le dio instrucciones específicas de cómo lo iba a hacer, quién iba a hacer los muebles, porque no todo el mundo podía meter la mano. Esta mañana nos dieron una versión acelerada del estudio del tabernáculo, y cuando hablo de acelerada, aleluya. Pero aleluya, en el tabernáculo no todo el mundo podía meter la mano, sino que Dios escogió a dos para fabricar los muebles del tabernáculo. Le dio instrucciones de quién lo iba a hacer, le dio instrucciones de cómo lo iban a hacer, y le dio instrucciones de cuándo lo iban a hacer. El propósito del tabernáculo era de restablecer la relación de Dios con el hombre. Esta responsabilidad cayó sobre los hombros de Moisés. If Moses messed this up, si Moisés dañaba este plan de Dios, no se perjudicaba solamente él, era perjudicado todo el pueblo. Porque el tabernáculo sería el lugar donde todo el pueblo llegaría a traer su ofrenda, y donde todo el pueblo podía entonces consagrarse a Jehová a través de la ofrenda que traían al tabernáculo. So, si Moisés lo hacía mal, podía perjudicar a un pueblo entero. Por eso muchas veces nosotros como ovejas no entendemos el peso que lleva el ministro. Si el testimonio de los ministros, es que nosotros no entendemos que si el ministro no hace las cosas como Dios le exige que él las haga o ella las haga, no solamente se perjudica ellos, sino que dice: si yo no lo hago bien, hay un pueblo el cual está bajo mi responsabilidad. So, Dios le da una responsabilidad a Moisés de levantar el tabernáculo a Jehová, un lugar donde se pueda restablecer la adoración a Dios. Me llama la atención, y te lo voy a entrelazar con el estudio de la mañana. Me llama la atención dónde estaba Moisés cuando recibió esta responsabilidad. Habían salido de Egipto, están ahora en el desierto a punto de celebrar fiesta, pero para cada fiesta hay que sentarse a planificar la fiesta. Y Jehová le dijo: Moisés, tienes que celebrar fiesta como el pueblo, pero tengo que darte la planificación de cómo vas a celebrar la fiesta, porque no es que vas a ir a celebrar una fiesta como aprendiste a celebrar en Egipto.
hablando con Dios. Dice que en aquel monte Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Le dio los 10 mandamientos. Le dio toda la ley que él iba a dirigir al pueblo de Israel. Pero dice la palabra que al bajar del monte, después de haber recibido esa responsabilidad de parte de Dios, Moisés escuchó un bullicio. Moisés escuchó algo medio raro. Y cuando descendió del monte se encontró con que Aarón, el que él había dejado, aleluya, a cargo del pueblo, se había desesperado y había pedido zarcillos, aretes de oro a todo el pueblo y había hecho un becerro de oro y le dijo: adoren a este Dios, que este fue el que los sacó de la tierra de Egipto. Vemos a través de las escrituras que cuando nos desesperamos esperando por Dios, muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Porque Aarón se desesperó esperando que Moisés descendiera del monte por la ley y hizo un becerro de oro. Saúl se desesperó esperando por Samuel a que viniera a ofrecer la ofrenda a Jehová y quiso hacerlo por su propia cuenta y guardó los anatemas. Por eso el salmista David decía: pacientemente esperé a Jehová. Entonces Moisés, al descender del monte, ve este escenario y dice la palabra que él arrojó las 2 tablas de la ley que Dios le había dado. Ahora el problema es que Moisés arrojó la ley, pero no quiere decir que porque Moisés había arrojado las tablas de la ley, que la ley quedaba inválida. Él todavía tenía que proyectar esa ley al pueblo. Entonces ahora Dios le habla a Moisés en el capítulo 34 de Éxodo. Dios le habla a Moisés y le dice: bueno, Moisés, ya yo te di la ley, te la di facilita. Le dice que fue escrita con el dedo de Dios. La arrojaste porque la erraste, te enojaste. Ahora tengo que volver a darte la ley. Pero esta vez no te lo voy a hacer tan fácil como te lo hice la primera vez. Sino que en el capítulo 34 de Éxodo dice que Jehová le dice a Moisés: alízate 2 tablas de piedra. Punto número 1: alisar 2 tablas. No estamos hablando que había la tecnología que hay de hoy en día. Estamos hablando de que Moisés tenía que sentarlo alisando las 2 tablas. Pero ¿sabe lo más que me interesó? Que le dice: alízate
el peso de Dios le dio las tablas de la ley a Moisés la primera vez, pero Moisés no pudo entender el peso de ese llamado hasta que pasó por un proceso de aprendizaje. Vemos un hombre llamado Job. Job capítulo 1 dice que este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado de mal. ¿Qué más quiere un ser humano? ¿Qué más se podía exigir de Job? Sin embargo, Job pensaba que conocía a Dios, pero usted conoce la historia que lo perdió todo, ganados, hijos, casa, lo perdió todo. La mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Él dijo: recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. Pero no fue hasta que después que Job pasó por su proceso, no fue después hasta que Job experimentó el torbellino de Dios, que Job pudo decir: yo pensaba que yo sabía quién era Dios. De oídas yo escuchaba y yo pensaba que por lo que yo escuchaba yo sabía quién era Dios. Pero lo que mis ojos ven va más allá de lo que mis oídos han escuchado. Y no es hasta que aprendemos el precio del llamado que entramos a la plenitud del ministerio. Vemos que Moisés desciende del monte y su rostro resplandecía. Dice el versículo 30 que Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Dice que entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación vinieron a él, y Moisés les habló. Y después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte. El versículo 33 es a donde quiero llegar. Dice que cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte. Job tuvo que pasar por el torbellino. Yo no sé cuál es tu proceso, solo sé que tienes que pasarlo para aprender el precio del llamado. Vemos que Moisés desciende del monte, le da instrucciones al pueblo de Dios. Después de hablar con el pueblo de Dios, pone un velo sobre su rostro. La doctrina del velo está basada en que la mujer judía se cubría por causa de la modestia, para mantener su modestia cuando estaba en la presencia de hombres. Y no indagué la doctrina del velo y no vengo a juzgar a nadie, vengo a traer el palabra. La doctrina del velo practica que para entrar a la presencia del Señor, para orar o para hablar con Dios, tienen que cubrir su rostro con un velo. Sin embargo, vemos que Moisés hace lo contrario. Si seguimos leyendo, dice que cuando terminó de hablar con el pueblo, puso un velo sobre su rostro. Pero dice el 34 que cuando Moisés venía delante de Jehová para hablar con Jehová, él se quitaba el velo hasta que salía de la presencia. Y cuando salía le daba las instrucciones
descubría lo que había detrás. Este escenario es en el momento cuando Moisés está recibiendo las instrucciones de cómo montar el tabernáculo. El tabernáculo no existía todavía. Antes de que el sumo sacerdote Aarón experimentara la presencia de Dios detrás del velo, ya Moisés la había experimentado. Antes de que el sumo sacerdote entrara al tabernáculo a experimentar el arca del pacto detrás del velo, Moisés dice: yo lo experimenté ya en el monte Horeb. Y esta mañana en el estudio, en la conferencia, se habló de que para llegar detrás del velo había que pasar primero por el tabernáculo. Y yo puedo decir que Moisés pasó por el tabernáculo sin que el tabernáculo existiera. Primero hay que pasar por el altar del sacrificio. Y Moisés, desde el momento en que nació, fue sacrificado por su madre porque quería matar a todos los niños hebreos. Y su mamá tuvo que sacrificarlo, alejándolo de él, poniéndolo en una canastilla y diciendo: hijo mío, que Dios te guarde donde quiera que te envíe. Desde ese momento en adelante, Moisés comenzó a pasar por el altar del sacrificio, pero también tuvo que pasar por el lavacro, por la fuente de agua. Por eso cuando llegó al monte Horeb por primera vez en el capítulo 3 de Éxodo, Dios le dijo: no te acerques, lávate primero en la fuente, quita las sandalias de tu pie, porque a donde vas a entrar es tierra santa. Pasó por el lavacro cuando se quitó las sandalias en el monte Horeb. Luego hablamos de que hay que pasar por la mesa de la proposición, la mesa de los panes, la mesa de la provisión, la cual Moisés experimentó en el desierto cuando Dios envió maná del cielo. Después hay que pasar al otro lado, al candelero de oro, en el lugar donde la luz alumbra y nunca se apaga, la cual experimentó cuando vio la columna de fuego de noche. Luego tuvo que pasar por el altar del incienso. Y dijimos que el incienso eran las oraciones. Cuando
Los levitas tenían que vivir, comportarse y vestirse de una cierta manera. Los levitas no podían vestirse como ellos quisieran para venir a ministrar en el tabernáculo. La pastora esta mañana que unos calzoncillos tenían que ser hasta las rodillas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros no podemos venir aquí a ministrar como moda del mundo. Nosotros no podemos venir aquí a ministrar porque aquel evangelista lo hace y Dios se mueve. Perdóname, a mí no me interesa lo que hace el evangelista tal. A mí no me interesa lo que hace, aleluya, el ministro tal. A mí me interesa qué exige la palabra de mí. Pastora lo habló esta mañana. La pastora lo habló esta mañana de que Dios le hizo túnicas a Adán y Eva y ella explicó que una túnica era una vestimenta larga y ancha. Y si ese fue el diseño que Dios estableció desde el Edén, ¿por qué yo tengo que sustituir el diseño de Dios por el diseño del mundo? El detalle es que muchas veces nos dejamos influenciar de que fulano lo hace y Dios lo usa. Fulana lo hace y Dios la usa. Ok, porque Dios no deja caer su palabra. Pero cuando yo tengo un compromiso con Dios, a mí no me interesa lo que haga fulano y parencero. A mí me interesa cuál es lo que Dios exigió a mí. Porque aún el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo, que explicó la doctora que entraba una vez al año, no entraba con la misma vestimenta que usaba los demás 364 días al año. La vestimenta que él tenía que utilizar para entrar al lugar santísimo para hacer expiación era distinta a la vestimenta diaria del sumo sacerdote. No va a salir de aquí. Los levitas no podían hablar como ellos quisieran. Los levitas no podían caminar como ellos quisieran. Los levitas ni siquiera podían ministrar como ellos quisieran. Dios me llamó a ministrar en el tabernáculo, sí, pero lo tienes que hacer como Dios diga. Tenían que abnegarse al mundo. Y hablábamos a la juventud la semana pasada que los levitas tenían que abnegarse al mundo. Tenían que aprender a cargar el peso del tabernáculo. Le explicaba a la juventud la semana pasada de que los levitas, dice la palabra que el tabernáculo se movía según se movía la nube de Jehová. Si la nube de Jehová hoy se levantaba y mañana acampaba en otro lugar, los levitas tenían que desmontar el tabernáculo, cargarlo sobre sus hombros. Por eso cuando David quiso traer el arca en un carro nuevo, murió, aleluya, Usa, porque el arca tenía que ser cargado sobre los hombros para que aprendieran el peso del peso. Cuando se levantaba la nube, los levitas tenían que desmontar el tabernáculo, cargar el tabernáculo hasta donde fuera a parar la nube y volver a montar el tabernáculo. Le explicaba a la juventud que si cuando acababan de poner la última estaca se movía la nube, con el mismo amor y cariño que lo montaron, tenían que volver a desmontarlo. Estuvieran cansados, estuvieran fatigados, tenían que volver a desmontarlo y volver a cargarlo a otro lugar. Y al llegar allí no decir lo monto mañana, no, tenían que volver a montar la verdad. Y todo esto lo
No iban a tener tierra como los demás. No iban a tener los mismos privilegios que los demás. Pero también tenían que entender que los demás no tenían el mismo privilegio que ellos. Tal vez yo no tengo la libertad que tú tienes, pero tú no tienes el privilegio que yo tengo. Es necesario aprender el precio del peso. Detrás del velo había un peso de gloria que se llamaba Shekinah, el cual no todo el mundo podía experimentar. Sin embargo, dice el libro de Hebreos, capítulo 10, porque hablamos de que el sumo sacerdote era el único privilegiado de entrar detrás del velo, pero era un privilegio limitado a una vez al año. Pero ahora, según Hebreos capítulo 10, verso 19, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y el camino vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. El sumo sacerdote solo puede entrar una vez al año. Nosotros tenemos acceso. Todos tenemos acceso para entrar todos los días al lugar santísimo a experimentar la gloria de Dios. El detalle es que tengo que aprender a pagar el precio para experimentar el peso de gloria, porque esta leve tribulación momentánea va a producir un eterno y excelente peso de gloria. Pero tengo que aprender el precio de la tribulación primero. Si te voy a hablar bíblicamente de quién tuvo que aprender a pagar el precio por el peso, no salimos de aquí. Te puedo hablar de Abraham, que tuvo aleluya, que pagar el precio de dejar su tierra y su parentela a ir en búsqueda de lo que Dios le había prometido. Te puedo hablar de Jacob, que quedó cojo por experimentar la gloria de Dios. Te puedo hablar de Juan, que cayó como muerto por experimentar la gloria de Dios. Te puedo hablar de un Oseas que tuvo que pagar el precio de casarse con una adúltera para poder ser usado por Dios. Pero también te puedo hablar de un Jeremías que no pudo casarse para poder experimentar la gloria de Dios. Pero si tuviera que escoger de quién hablar, te hablaría de aquel que pagó el precio mayor. Si tuviera que escoger de todos ellos de quién hablarte, te hablaría de uno que no tenía que pagar el precio. No tenía por qué pagarlo, porque la deuda era mía y la deuda era tuya. Pero hubo uno que dejó su trono de gloria. Hubo uno que se despojó y se hizo semejante a los hombres y se hizo siervo y vino a esta tierra a sufrir, y vino a esta tierra a ser azotado, y vino a esta tierra. Y tuvo que pagar el precio de que lo escupieran. Y tuvo que pagar el precio de que lo abofetearan. Y tuvo que pagar el precio de que le dijeran que echaba fuera demonios en nombre de Belzebú. Y tuvo que pagar el precio de ser rechazados aún por los suyos. Y tuvo que pagar el precio aún de ser rechazado, que sus propios hermanos no creían en su propio ministerio. Y tuvo que pagar el precio de caminar por la vía dolorosa hasta llegar al Gólgota. Pero si puedo hacer una pausa en el precio que pagó Jesucristo, hubo uno que tuvo que compartir el precio del peso de la cruz. ¡Gloria a Dios! Porque el peso de la cruz
siempre tiene un cirineo. Que cuando ya yo estoy a punto de desmayar, el cirineo viene y dice: yo cargo el peso por ti, para que tú puedas cumplir la misión a la cual has sido enviado. Del cirineo no se habla mucho, se habla de que Jesús llevó la cruz del Gólgota para ser crucificado, porque Él es el Salvador. Todo el mundo habla del Salvador, todo el mundo habla del Redentor, pero muchas veces nos olvidamos del cirineo. Porque el objetivo del cirineo no era que supieran quién era. El objetivo del cirineo es que tú tienes que cumplir una misión. Y si yo tengo que ayudarte a llegar, aunque de mí no se diga nada, después que tú cumplas el... Hay momentos que tenemos que cargar pesos, no para nosotros mismos, sino porque hay alguien que tiene que cumplir una misión. Y cuando ya esa persona no puede más con el peso que le ha sido encomendado, tiene que venir un cirineo y decir: aunque yo no sea nadie, aunque después que yo haga lo que haga, aleluya, no se mencione más mi nombre, mi objetivo es que tú puedas cumplir. No te digo una predestinado muerte. Dice la Biblia que a Simón se le obligó a cargar la cruz. Se le puso una responsabilidad, porque te dije que responsabilidad es cumplir una obligación. Y a Simón se le dio la responsabilidad de cargar la cruz para que Cristo pudiera llegar al propósito, y que a través del derramamiento de la sangre de Cristo el velo fuera rasgado y nosotros tuviéramos acceso a la presencia del Señor. Me quiere decir que Simón de Cirene tuvo que ver con que yo hoy pudiera tener acceso a la presencia del Señor. Cuando ya pienses que ya estás a punto de que no puedes más y que no voy a poder llegar a cumplir el propósito de Dios ha puesto en mis manos, Dios va a levantar un cirineo que te va a ayudar a cargar la cruz. Pero después que llegues a la cruz, no te olvides del cirineo que te dio la cruz. Jesucristo caminó la vía dolorosa, llegó a la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónanos, for they know not what they are doing, porque no saben lo que hacen. Pagó el precio que deberíamos de haber pagado cada uno de nosotros. Y cuando comparamos el precio que pagamos nosotros, cuando lo comparamos al precio que pagó Jesucristo en la cruz del Calvario, no tiene valor alguno. Fue crucificado, traspasado los clavos sus manos y sus pies, pero a lo último dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Dice que la tierra comenzó a temblar. Y la pastora me dio un dato de información esta mañana que, wow, ella habló de que el pelo tenía un peso que ni un terremoto lo podía romper. Sin embargo, la sangre de Cristo
4. Tenía el ADN de la mamá, pero tenía un solo cromosoma de papá. Lo más interesante, que cuando él llevó esta sangre a microbiología para ser estudiada, se dice que la sangre seca es sangre muerta. Sin embargo, esta sangre todavía estaba viva. Porque la sangre de Cristo es tan poderosa que no importa en el estado en que se encuentre, sigue teniendo poder. Y es la misma sangre que hoy en día vive en nosotros. La misma sangre que abrió el camino para darnos acceso a la presencia del Señor. Que la leve tribulación momentánea que estás pasando te enseñe a pagar el precio para que luego puedas cargar el peso de un excelente